reciban un cordial saludo y mis deseos de que en esta asignatura, que como ustedes irán viendo en el transcurso de este ciclo, pues nos da la pauta para analizar algunos elementos muy importantes y a veces olvidados, como son normas, como son principios, para vivir una ética, para aplicarla, no tan solo llevarla en la teoría, sino lo más fundamental, aplicar, y mucho más en esta profesión tan delicada como es la psicología, en la que tienen en sus manos el poder de salvar vidas, de conducir vidas, y yo creo que lo más importante es dar las herramientas para tratar de dar una solución clínica a veces, o una solución simplemente de consejo y de dirección a las personas que van a acudir durante su carrera profesional. En esta mañana quiero tratar un poco en esta primera conferencia, en el primer bimestre, en el capítulo 1. Antes de ello, quiero darles algunas pautas del libro base que ustedes van a trabajar en este ciclo, como es el libro a la introducción a la psicoética del autor Omar Franca Tárrego. Él es uruguayo, ¿sí? Y entonces vamos a tratar con él en este ciclo. Puntualizando algunos aspectos de este autor, decirles pues que es doctor en medicina y licenciado en ética. Es por eso que ha logrado combinar perfectamente el estudio de la ética aplicada en la psicología. Es profesor de psicoética en la Facultad de Psicología y Educación en la Universidad Católica de Uruguay, autor del libro base, como ya les había mencionado, Introducción a la Ética Psicológica, el mismo que fue editado en 1996, y también podrán encontrar a través de la web y del internet, y también a través del entorno virtual que iremos nosotros trabajando conjuntamente con ustedes, algunos artículos muy importantes acerca de la ética profesional y de la bioética. Esto para empezar con algunos detalles del autor del libro base. Bien, entre los varios capítulos que ustedes encontrarán en el primer bimestre, como es el capítulo 1, hasta el capítulo 4 de este libro que vamos a tratar, que se refiere específicamente a dos áreas importantes en la que involucra también la psicología, como es la ley también. Quiero referirme en esta ocasión principalmente a un capítulo que yo considero fundamental, ¿no? Para ir entendiendo, para ir trabajando en el transcurso del todo el libro 1 y también en el bimestre segundo del libro Mis Meditaciones de Fernando Rielo. Es muy importante que nosotros hagamos hincapié dentro de este capítulo primero llamado El profesional de la psicología y su etos, que luego vamos a ir un poco desglosando qué significa esto. Algo fundamental como es los principios psicoéticos que se ven o que hacen referencia en este capítulo primero. Para adentrarnos, me gustaría desglosar lo que significa profesión o cómo lo entendemos en este libro, cómo el autor hace referencia a lo que llama un profesional, como un grupo humano que se caracteriza por tener un cuerpo coherente de conocimiento, diría similar en conocimientos específicos de esa teoría que todos tratan, ¿no? De un mismo conocimiento que posee, yo diría, cualidades específicas y también que es acreedor de un prestigio social y reconocido como tal. Y todos estos parámetros generalmente lo da o están expresados en un código de ética. Esta como la primera definición que tiene el autor acerca de profesión. Luego, ¿qué significa o en qué engloba el etos de una profesión, en este caso específico como la del psicólogo? La denominamos a este etos como el conjunto de aquellas actitudes, normas éticas específicas y maneras de juzgar las conductas morales que la caracterizan como grupo psicológico. Antes de especificar un poco más aquí, me gustaría hacer referencia a alguna parte en la que encontramos también dentro del libro y del capítulo primero, en la importancia
del etos, no solo en entender qué es el etos, sino primero en la importancia de tener un etos, en la importancia de vivir unas normas, en la importancia de tener un código de ética específico para cada una de las profesiones. Nosotros vemos que hay distintos grupos, distintos gremios, distintas profesiones, pero que muchas de ellas no contemplan un código de ética, no contemplan incluso el hábitat de un etos profesional, como en este caso lo menciona el autor, como ese conjunto de actitudes estandarizadas en cada uno de esos profesionales. Entonces, es importante que nosotros vayamos reflexionando. Luego, esto porque es para la vida práctica, para la vida profesional, como yo les digo, ustedes luego van a encontrarse ya en la vida aplicada de esa psicología, cuando venga su paciente, cuando le ven a hacer una consulta, cuando quiera que usted sea como ese medio que le proporcione las herramientas adecuadas. Entonces es importante que usted ya esté relacionado y esté ambientado con ese etos, en este caso que llevan los psicólogos. Y podemos resumir esto también llamado etos profesional como el conjunto de las actitudes vividas por los profesionales y la tradición propia de interpretación de cuál es la forma correcta de comportarse en la relación profesional con las personas. Es decir, el etos me da la pauta, me encausa a vivir estandarizadamente bajo unos principios y unas normas y unos códigos éticos ya establecidos, ya estudiados, ya fundamentados desde hace mucho tiempo atrás, y me da la pauta para no llevar, yo diría, las herramientas a mi vaivén, y que muchas veces cuando empezamos como es alguna profesión, en este caso tan delicada como es la psicología, pues a lo mejor quiero dejarme llevar por mis principios y mis causas que pueden estar bien, pero que a lo mejor no son los más ideales dentro de la profesión. Bien, otro aspecto que ya entrándonos en sí el capítulo que toma el autor es la psicoética o ética de la relación psicólogo-persona. Hemos visto primero cuál es el ambiente, cuál es el escenario primero que van a encontrar ustedes, ¿no? Primero, pues un profesional que tiene un conjunto de profesionales que viven unas normas y que deben ser conocidas por este profesional para que puedan ser aplicadas dentro de su vida. Y luego, otro punto fundamental que yo creo se topa en este primer capítulo es acerca de la relación psicólogo-persona que debe existir en su profesión. Dentro de esto, el autor define algunas ciencias, por así llamarlo, en la que llevan una relación con un paciente o con un caso específico que requiere un tratamiento. Vemos que dentro de la psicología hay muchos campos también a la cual le hacen referencia. El primero es la bioética. ¿Qué es la bioética o qué tiene por objeto la bioética dentro de esa relación psicólogo-persona? Pues tiene como objeto el estudio sistemático de todos los problemas éticos de las ciencias de la vida. Es decir, que la bioética también apuntala, también hace referencia a la psicología. No en forma específica porque es una forma más macro, una forma más generalizada de estudiar todos los problemas éticos, no hace en forma especializada sobre la psicología, pero sí abarca también parte de ella. Luego, antiguamente también se entendía como otra ciencia que hace referencia al estudio de esta relación, es la deontología. La deontología, en cambio, se ve limitada, porque se ocupa fundamentalmente de los deberes del profesional. Se encarga de velar por los derechos del profesional, de establecer cuál sería la praxis de trabajo de un psicólogo, mas no complementa con la del paciente. Vemos que actualmente la psicoética es la que retoma el papel fundamental de relacionar el profesional y el paciente, el profesional y el cliente. Entonces, la psicoética sí es un estudio más completo, se podría decir, de la relación
entre los dilemas que pueden presentarse entre un profesional de la psicología y el paciente o el cliente que va a buscar ayuda en la salud mental. Entonces, nuevamente, para hacer hincapié, pues la bioética es muy generalizada para decirle que, o para designarla como el estudio específico de la relación cliente-profesional. La deontología, en cambio, es muy limitada porque solamente se dedica a la relación de los deberes profesionales, lo que tiene que cumplir el profesional, y llega a cubrir estas necesidades entre las dos, la psicoética, ya que esta sí se encarga de establecer una relación adecuada o de estudiar cuál sería la relación adecuada entre los pacientes y los profesionales de la salud mental. Bien, la psicoética tomada como esa ciencia como que tiene por objeto el estudio de la relación más adecuada, de la relación más específica entre el cliente y el profesional, se vería como suelta, se vería como vaga, si no es aplicada mediante los códigos de ética del psicólogo y del psiquiatra. Vemos que la psicoética se fundamenta, o la psicoética no es más que esa responsabilidad de cumplir los códigos establecidos, los códigos éticos establecidos y tomados en principio por los profesionales de medicina para que apliquen un psicólogo o un psiquiatra cuando lleva una relación, cuando entabla una relación con un paciente clínico. Y podemos definir también como un código de ética, para aclarar cuál es ese término, código de ética profesional, como una organización de esas responsabilidades del etos profesional que habíamos hablado en el inicio, ¿no? Tomándole al etos como esos principios, esas responsabilidades, esa forma de vida que lleva un grupo específico de profesionales para vivir. Y vemos que las responsabilidades morales también que se incluyen dentro de la psicoética influyen tanto en el profesional como en el paciente, es decir, que exigen que se conozcan y se vivan en el profesional unos principios, unas normas psicoéticas básicas, pero también exige que el paciente cumpla, que el paciente corresponda, que el paciente se correlacione con el profesional en unas normas establecidas para los pacientes, en unos principios también establecidos y a cuidar con los pacientes. Yo creo que es una relación bilateral, una relación que se complementa, como decía, entre los dos. Si el profesional decide actuar de la forma más adecuada, también esto debe conllevar a que el paciente también cumpla con unas normas. No puede el paciente cubrir las faltas de responsabilidad del profesional, y tampoco el profesional puede cubrir con la falta de responsabilidad en algunas normas que se exigen a los pacientes. Bien, estos códigos de ética establecidos, como les decía, que ya han sido declarados y han sido tomados específicamente a ser una rama nueva. Ustedes saben que la psicoética pues está empezando, está fundamentándose desde hace pocos años, como ustedes van a ver también en el transcurso del estudio de esta asignatura. Es una asignatura, como yo les decía, más vivencial y de fundamental importancia para la relación entre profesional y cliente, pero que es relativamente nueva. Entonces, estos códigos de éticas primarios que se han tomado han sido códigos de ética de medicina generalmente. Tiene 7 funciones específicas estos códigos de éticas, entre las que podemos nombrar pues la función de ser declarativa, es decir, que los códigos de ética nominan, formulan cuáles son las normas, cuáles son las pautas que debe vivir y que debe llevar en cuenta cuando lleva una relación el profesional de psicología o el psiquiatra. También una segunda función
vemos o la tenemos a la identificativa. Es decir, el código de ética también me permite a mí decir cuál es mi rol, es decir, mis deberes, mis funciones, mis acciones, hasta dónde deben llegar. Es decir, yo empiezo, en el caso del psicólogo, yo empiezo un tratamiento y si sucede A o B situación en la que a lo mejor el paciente quiere renunciar o el paciente quiere dejar a medias ese tratamiento, este código de ética me va a decir, bueno, usted renuncia también o usted está pendiente hasta el final de animarlo, de que continúe, de que este paciente no se vaya a la primera dificultad que encuentre dentro del tratamiento, sino que este código de ética me va a decir pues hasta dónde yo debo avanzar en buscar esa solución. También el código de ética, a través de ellos, nos permite informar, comunicar a la sociedad cuál es mi papel, comunicar a la sociedad cuál es mi rol como profesional, hasta dónde llega mi ayuda, hasta dónde llega las herramientas que yo puedo proporcionar a los pacientes en general. Dentro de otra función del código de ética también tenemos la discriminativa, es decir, que separa o diferencia cuál sería un acto lícito de otro que podría ser un acto ilícito. Me dice, esta acción que usted ha cometido pues está dentro de las normas aceptadas dentro de un código de ética, o me está diciendo, bueno, usted se está equivocando, usted está tomando actitudes desde su propia perspectiva y no desde una perspectiva profesional. Los códigos de ética también nos sirven para tener una valoración de la situación, una valoración del paciente, de una valoración incluso de las herramientas o de los tratamientos que yo pueda aplicar. Incluso me dice, estudie, usted tiene la necesidad de estudiar 10, 5, 8 tratamientos y de ahí recién designar cuál es el método mejor que va a aplicar para cada situación. Me da una metodología, me da una pauta de que yo tengo que sistematizar mis conocimientos. No puedo generalizar, no puedo aplicar los mismos conocimientos o los mismos métodos en todos los pacientes que vengan. Yo soy buena a lo mejor para aplicar un modelo médico o un modelo social porque me baso a lo mejor mucho en la relación que la sociedad puede tener con mi paciente, en la relación del ambiente que yo puedo dar a mi paciente. Pero este caso o este modelo que yo he estudiado a lo mejor en la universidad o este modelo que yo puedo practicar a lo mejor en alguna institución que yo estoy trabajando, no puede ser el generalizado para cada uno de los pacientes que vengan, porque creo que somos conscientes de que cada ser humano posee una vida distinta, posee una realidad distinta, un mundo distinto en el cual tiene derecho y nosotros como profesionales o ustedes como futuros profesionales de la psicología tienen el deber de buscar cuál es la alternativa, cuál es la metodología mejor que se adecua a mi paciente, que se aplica a mi paciente. Entonces, estos códigos de éticas también nos ayudan, nos orientan a reflexionar sobre el papel fundamental y sobre el estudio que yo tengo que hacer antes de aplicar un tratamiento. Los códigos de ética también nos podemos ayudar con ellos para establecer un control, ¿no? Aplica la función de la coercitividad, es decir, que nos dice hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llega usted con el respeto a la vida humana. Y esto específicamente en las investigaciones que podemos hacer. Vamos a ver que en el transcurso también de este primer bimestre van a conocer que hay distintas investigaciones que se aplican con un buen fin, entre comillas, y se justifica muchas veces el uso de un ser humano, ¿no? A veces pues decimos, a lo mejor justificamos que se aplique
sin saber incluso cuáles serían los efectos que luego proporcione en ese paciente mío la investigación, sin tomar en cuenta cuáles serán esos efectos, me justifico en decir que va a ser a lo mejor la solución para salvar 100 vidas, y no importa que sacrifique una. Entonces, los códigos de ética sí nos limitan, sí nos dicen, alto, no olvide que la persona siempre tiene que ser el fin, no el medio. Usted no debe ir olvidando en el transcurso, por más investigación que quiera realizar, que el ser humano es primero. Otra función, y una de las últimas que podemos mencionar en esta mañana, pues son dentro de los códigos de ética, es la función protectiva, es decir, que protege a la profesión de las amenazas que la sociedad puede ejercer. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces la sociedad se ve involucrada, incluso desde los distintos, yo diría, poderes, ¿no? El poder político, el poder a veces legislativo, quiere cambiar ciertas normas ya establecidas dentro de una profesión. A lo mejor puede decir, es lícito que usted manipule dentro de una organización, un psicólogo organizacional es contratado, es verdad, por el gerente de la empresa, entonces es lícito que este psicólogo organizacional manipule con su capacidad y con el talento que su profesión le ha ayudado a desarrollar. Es lícito que usted manipule a cada uno de los miembros de la organización con el resultado de obtener el mayor beneficio a la organización. Entonces, vemos que al estudiar los códigos de ética, al establecer unos códigos de ética dentro de nuestra profesión, nos ayuda a que veamos y a que defendamos siempre la vida por delante de cualquier manipulación, de cualquier, yo diría, atentado que se pueda hacer al ser humano. Dentro de una segunda parte muy fundamental e importante en este primer capítulo que estamos refiriéndonos al etos profesional en general, tenemos algunos puntos de referencia básicos en la psicoética, como son el tener en cuenta los valores éticos a vivir. Los valores éticos entendidos como aquellas formas de ser o de comportarse que figuran al hombre a aspirar para su propia realización del género humano el mayor bien. Vemos que una psicoética o una ética no vivida pues no es psicoética, no es ética, ¿no? A veces pensamos que el saber las leyes, el saber los puntos básicos, los principios básicos éticos a vivir es suficiente. Y no quedaría como, yo diría, una mesa pues sin un pilar, o una silla sin un puntal en el que queda floja, en el que no me sirve. La tengo ahí a la mesa, la tengo ahí a la silla, pero no me sirve ni para sentar un plato, ni una silla, ni para sentar una persona, ni para sentarme yo. ¿Por qué? Porque no se está aplicando, porque no está sirviendo para lo que ha sido creado. Entonces, igual dentro de la psicoética, nosotros vemos que se fundamentan principalmente en los valores éticos. Es decir, que si el profesional no vive, si el profesional no hace rutina diaria, yo diría, no hace cada uno de estos códigos de ética como los pilares fundamentales de su vida profesional, pues no se diferencia. Ninguna profesión no se diferencia, una profesión que está basada en una ética de otra profesión que realmente no lleva ningún horizonte, no lleva ningún faro que le guíe en la realización del mayor bien. Los valores éticos en general se dice que son buscados en cada instancia y libremente por el ser humano. El ser humano tiene una tendencia, yo creo que la mayoría, al bien, ¿no? A veces pues se entrecruzan con otros valores, se entrecruzan con una jerarquía de valores en las que nosotros sabemos también y debemos distinguir. No todos los valores son iguales. Nosotros
en el estudio vamos a ver ya más detallado del texto base que hay una jerarquía de valores. Y dentro de estos valores, en cualquier ámbito que nos desarrollemos, pues tenemos siempre un valor último, ¿no? Un valor máximo, el valor que yo debo respetar ante cualquier circunstancia, el valor que yo debo tener en cuenta en cualquier momento en el que yo esté desenvolviéndome. Y este valor último no está estandarizado como un valor nominal, pero sí tiene como un fundamento, y este fundamento es que se tome a la persona humana siempre como fin y nunca como medio para otra cosa que no sea su propio perfeccionamiento como persona. Es decir, que nosotros, dentro de cualquier situación, el valor máximo que debemos cumplir, el valor máximo que no nos podemos saltar, pues es ese cuidado por el ser humano, incluso esa guía, esa pauta que nosotros debemos dar a nuestros pacientes e incluso a invitar a vivir a nuestros colegas profesionales por el respeto al ser humano, incluso también por el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. Entonces vemos que los valores éticos me ayudan, o son una forma de comportarme, ¿sí?, en la que se da a conocer cuáles son mis valores. A través de ellos me doy a conocer cuál es incluso el respeto que yo tengo por el ser humano. Entonces, es un punto muy importante de referencia, los valores éticos, para poder aplicar y para poder vivir en nuestro entorno profesional una ética, ¿no? Un principio básico, como es el cuidar la vida humana. Bien, otro referente que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la psicoética es los principios morales, ¿no? Un principio ético es un imperativo categórico justificable por la razón humana como válido para todo tiempo y espacio. 3 principios morales fundamentales son los que tratamos en este primer capítulo, del cual quiero luego referirme un poco más puntualizadamente. Son los principios de autonomía, de beneficencia y de justicia. Vemos que los principios morales, ¿sí?, yo diría que no son moldeables, no son relativos, no son cambiables, sino que estos principios se fundamentan, y por eso decía que es muy importante en el inicio que tenemos nosotros ahora de esta asignatura en el primer bimestre, el estudio y el entendimiento de estos 3 principios, el de beneficencia, justicia y autonomía. Porque vamos a ver que en el desarrollo del estudio del libro base, en el desarrollo de los capítulos que vienen a continuación, todo se fundamenta en estos 3 principios. Si nosotros entendemos los principios, si nosotros deseamos vivir los principios, yo creo que tenemos como las bases más específicas para resolver cualquier caso. Entendiendo estos 3 principios, viviendo estos 3 principios, podríamos resolver cualquier caso que se nos presente, cualquier dificultad que se nos presente, porque tenemos ya fundamentado lo básico, o ya adquirido el conocimiento de lo más esencial que es dentro de la psicoética. Vemos también que pueden aparecer ciertos juicios particulares, ¿no?, juicios éticos particulares, en los que tiendan, ¿no?, un poco a confundirnos, o tiendan un poco a tratar de distorsionar, de perderme en el camino para poder aplicar estos principios morales. Los juicios particulares son valoraciones concretas que hace un individuo, grupo o sociedad cuando compara lo que sucede en la realidad con los deberes éticos que está llamado a cumplir. Es decir, los reduce, ¿no? Su juicio es particular porque a lo mejor desde mi único ámbito que me estoy desenvolviendo, o desde mi única perspectiva, es donde yo quiero decir eso está bien o eso está mal. Este caso se debe aplicar porque yo durante mi carrera profesional he tenido esta experiencia. Y yo diría es como minimizar
es como llevar a lo mejor todo el caso solo a un punto de vista. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado en los juicios particulares que pueden llevarse o pueden suscitarse porque me quedo desde mi única perspectiva. Es importante que nosotros revisemos en cada momento, revisemos en cada situación a lo mejor conflictiva en la que nos encontremos en el futuro de nuestra carrera profesional, siempre los principios básicos en los que se fundamenta la psicoética y la ética en general, como es la autonomía, el principio de beneficencia y el principio de justicia. A veces tendemos a quedarnos, ¿no?, como yo decía, en nuestra propia verdad, o que creemos que es nuestra verdad en esos juicios particulares. Entonces, la invitación en este momento pues es a que ustedes traten en todo momento de aplicar y de no olvidar esos principios fundamentales que vamos a ver a continuación. Bien, como había mencionado, vamos a revisar un poco los principios psicoéticos básicos. Sí, el primero es el principio de beneficencia. Dentro del principio de beneficencia hay algunos enunciados que van como los más mínimos a los más máximos, ¿no? El primer enunciado, y yo diría el más básico, es el deber de hacer el bien, o al menos de no perjudicar. Y este primer deber que abarca el principio de beneficencia es tomado desde la ética médica, como yo les había dicho, pues al ser una ciencia relativamente nueva, no tiene a lo mejor fundamentaciones propias, sino fundamentaciones que han sido tomadas de otra ciencia, como en este caso la ciencia médica. Entonces, el principio de beneficencia podemos nosotros concretarlo, ¿sí?, como el deber de hacer el bien, o al menos de no perjudicar, ¿no?, proveniente de la ética médica. Es decir, que usted, dentro del tratamiento o dentro de la relación que puede entablar con su paciente, tiene el deber primario de hacerle el bien, o al menos de no perjudicarle, ¿no? Si yo estoy consciente de que puedo aplicar un tratamiento, de que puedo resolver el caso que se me presenta, pues y si lo voy a resolver buscando siempre el mayor bien con mi paciente, yo creo que estaría aplicando este primer principio. Pero si veo que no lo puedo a lo mejor tratar, que es desconocido, que he buscado los medios que podría aplicar para este caso específico, pero que no tengo salida, pues tendría que consultar con otro compañero profesional, tendría que ceder mi paciente a otro profesional que pueda brindarle un mayor bien, o que pueda proporcionarle una mayor solución al mal o al caso que necesita un tratamiento médico. Y como les había dicho, el principio primero de beneficencia tiene algunos niveles, ¿no? Y el nivel más imprescindible y el básico es deber hacer el bien, al menos no causando el mal o provocando un daño. Entonces, para ir concretando, nosotros tenemos que entender que lo mínimo dentro de este principio de beneficencia que nos exige como profesionales es hacer el bien, al menos no causando el mal o provocando un daño. Mientras usted no disgregue más una enfermedad, mientras usted no traumatice más un caso a un paciente, pues ya estará haciendo un bien. Y también otro, yo diría, en un segundo nivel, o a lo mejor un nivel medio que podríamos deducirlo, es el siguiente enunciado: debe hacer el bien ayudando a solucionar determinadas necesidades humanas. Es decir, que en el transcurso de nuestra profesión y en el transcurso incluso de la relación que vivimos con un paciente, nosotros vamos adquiriendo mayor responsabilidad ante ese paciente. A lo mejor, como yo les decía, va alguien a consultarme, va alguien a preguntarme cuál sería el tratamiento más adecuado, y ahí debo actuar simplemente con no causarle daño, con decirle las herramientas con las que yo cuento, y si está de acuerdo mi paciente, que yo se las aplique así en forma general primero, y no darle a lo mejor un mal consejo de inicio.
Luego, en el transcurso de la relación, sí tengo ya una mayor responsabilidad que me exige este primer principio de beneficencia, y es ayudar ya a solucionar determinadas necesidades humanas. Es decir, si yo voy adquiriendo un conocimiento, si voy viendo que esta terapia, voy viendo que este modelo profesional que estoy aplicando en distintos casos va mejorando la salud, va mejorando el bienestar de mi paciente, pues es importante que yo también lo socialice, es importante también que yo vaya dando pautas para que en futuros casos similares sepan que también es una alternativa, una de las alternativas que pueden tener mis compañeros para aplicar. Un tercer nivel, y yo diría más superior, más incluso profundo, sería el enunciado de debo hacer el bien a la totalidad de la persona, es decir, ver ya al ser humano como en forma integrada, no es solamente un cuerpo, no es solamente una psicología, una inteligencia, una voluntad, es más allá de esa necesidad física por la que acudí al inicio a mi consultorio. El tercer principio, diría, y el nivel más alto que exige el principio de beneficencia, es verlo en forma integral, es decir, que tiene una realidad, tiene una vida, tiene un espíritu incluso, tiene una serie de temores, una serie de cultura, una serie de pasado, una serie de entorno familiar incluso, y todo ese conjunto íntegro del ser humano es el que yo tengo en las manos, es el que yo debo tratar de paliar, si no puedo curar, con unos medios paliativos, con unos medios, yo diría, incluso sanantes, en la medida de lo posible, de toda su integridad como persona. Entonces, en conclusión, quisiera yo un poco resumir este principio de beneficencia diciendo que tenemos tres niveles, ¿no? Un nivel básico, un nivel medio y un nivel máximo que se aplican en los principios psicoéticos básicos, ¿no? Específicamente en el principio de beneficencia, teniendo como el nivel más imprescindible y básico el hacer el bien, al menos no causando mal o provocando un daño, ¿no? Este sería como el nivel más básico que se debe aplicar, yo creo que generalmente al inicio de una relación. Luego vemos que el nivel medio sería hacer el bien ayudando, con otro parámetro más, que es ayudar a solucionar determinadas necesidades humanas. Es decir, si me doy cuenta que sufre a lo mejor de una neurosis, pues le trato de ayudar en esa necesidad específica que tiene mi cliente, porque también lleva una relación ya más profunda, lleva una relación de más tiempo en el que me ha dado la oportunidad de conocer esa necesidad específica de mi paciente, o también puede ser a través de una investigación que yo esté realizando. He descubierto esto y es necesario y es un deber socializar esa solución que he dado. Y un nivel al que debo aspirar a alcanzar como buen profesional, como buen psicólogo, como buen psiquiatra, es hacer el bien a la persona, es decir, a ese ser humano teniendo en cuenta sus tres dimensiones, física, también de cuerpo, como decía, física, también del alma y del espíritu, es decir, a lo mejor pues ese daño en forma de estigmación en el cuerpo, ese daño también en forma de estigmación en su inteligencia, en sus emociones, en sus aspiraciones como ser humano, y también en el más profundo, que sería del espíritu, de sus más altos ideales. Un segundo principio muy importante también, en esta mañana quiero compartir con ustedes, es el principio de autonomía. Primero, entendiendo autonomía como ausencia de coerción sobre la capacidad de acción y pensamiento del individuo, es decir, en el estado en que mi paciente pueda tomar una decisión, pueda decir libremente su voluntad, sin terceros,
sin manipulaciones, incluso a veces del profesional mismo. Vemos en los casos que vamos a tener finales en este primer capítulo, que muchas veces pues se presenta la manipulación, como les decía, del profesional, a veces incluso sin darse cuenta, ¿no? Un paciente me va a consultar, me va a pedir información, y yo en vez de darle información en general de cualquier método, pues simplemente especifico o reduzco esa información al método que yo más aplico, o reduzco la información que me está solicitando mi paciente solo a la que creo yo más conveniente desde mi punto de vista. Lo importante es que para que exista una autonomía, yo le dé las herramientas en forma libre, incluso para que pueda tomar una decisión el paciente. Muchas veces pues nosotros vemos que incluso hay la influencia de la familia, hay la influencia de terceros que manipulan, ¿no?, al paciente para que entre a un asilo, para que entre a un tratamiento, a lo mejor sin él sentir esa necesidad, ¿no?, de un tratamiento específico. Entonces es importante, para que exista ese principio de autonomía, primero tener en cuenta que usted debe dar las herramientas y el ambiente necesario para que mi paciente, ¿sí?, pueda tomar en forma libre y consciente. Muchas veces justificamos que el paciente no es consciente de tomar una decisión porque pues está a lo mejor con cierta neurosis, con cierto grado de miedo, de temores, de fobias, que nosotros decimos ya está incapacitado, no puede ser él el que tome la decisión sino un familiar. Entonces es importante tener, para que se pueda cumplir este principio, tener en cuenta el respeto a la autonomía del paciente, del ser humano que se acerca a preguntar o a querer tomar una decisión de tratamiento. Luego también el principio de autonomía abarca el derecho a ser respetado en las decisiones que una persona toma sobre sí misma sin perjudicar a otros. Aquí sí quiero hacer hincapié en estos dos párrafos. Primero, el derecho a tomar una decisión sobre él, sobre ella, sin un tratamiento, un medicamento, pero siempre y cuando este tratamiento no involucre a una tercera persona. Vamos a ver que en el futuro pueden presentarse casos que incluso impliquen cierta, yo diría, ciertos saltos a este principio, porque no se entiende bien que debe ser el respeto, como yo les decía, primario al ser humano. Es decir, es mi paciente, pero yo también tengo que ver qué entorno le involucra a mi paciente. Si esa decisión de mi paciente va a afectar a una tercera persona, pues no le puedo dejar que tome esa decisión, o no puedo yo ser parte de esa decisión. Un tercer principio o el último de los principios éticos básicos es el principio de justicia, ¿no? En el principio de justicia vemos a un autor que presenta aquí, que es Rawls. Este autor define, ¿no?, como el medio más eficaz donde se aplica una justicia es una sociedad llamada no corrompida, una sociedad pura, en la que él dice que hay un ambiente de justicia, de libertad, un ambiente de derechos iguales para cada uno de sus habitantes. Esa es la definición que él da, donde se puede cumplir ese principio de justicia. Un enunciado que quiero compartirles acerca de lo que define el principio de justicia es acerca de que todos los bienes sociales primarios, libertad, igualdad de oportunidades, renta, riqueza y bases del respeto humano, han de ser distribuidos de un modo igual, a menos que una distribución desigual de uno de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. Es decir, primero tenemos que basar que un tratamiento, ya sea un individuo o un conjunto de individuos dentro de lo que es la psicología organizacional o la psicología empresarial, pues tiene primero que verse que se cumpla este principio en el que nosotros demos la libertad, demos el mayor bien a cada uno de sus miembros, sin tomar por distinción raza, cultura, religión,
primero tenemos que buscar esta equidad en cada uno de nuestros pacientes, esta equidad en el conjunto incluso de nuestros pacientes. Luego de esto sí, a lo mejor se puedan presentar casos en que hayan, yo decía, excepciones, ¿no? En el que nosotros tengamos que suprimir a lo mejor a los más aventajados, buscando el beneficio y la igualdad y los menos desventajados, ¿no? En una persona que a lo mejor tiene una carencia más relativamente notoria y que nosotros podamos proporcionar pues un bien mayor, tenemos que ir primero por ese, ¿no? Por el más necesitado de esa ayuda, por el más necesitado de ese consejo, de ese proporcionar las herramientas adecuadas. Este principio yo creo que es valedero. Nosotros vamos a ver para cada una de las situaciones dentro de la psicología clínica en la que se mantiene una relación individual entre paciente y el psicólogo, y una psicología organizacional en la que generalmente es un conjunto de individuos que van a ser tratados por un psicólogo. Si cada uno de estos principios son entendidos, son trabajados, son tomados en cuenta para ser aplicados en cada una de las situaciones, si nosotros los tomamos, yo diría, como bandera, como yo diría el pilar fundamental del cual parten mis decisiones, del cual parten incluso el estudio de un mejor tratamiento que pueda buscar para mis pacientes, yo creo que daremos las mejores pautas, daremos las mejores demostraciones de lo que es vivir una ética dentro de la psicología. Entonces, recordarles nuevamente que es fundamental, sí, para el estudio, desde donde empezamos en este momento esta asignatura, y que se traduce a la vivencia y puesta en práctica del vivir diario, cuando ustedes estén ya realizándose como psicólogos en su consultorio, cuando llegue desde un niño, de cuando un joven, un adulto, con sus diferentes problemas a lo mejor mentales, incluso yo diría espirituales, que conllevan a un problema mental e incluso a un problema físico, a una tara, a una fobia, a un miedo, a un temor que impide la realización de un ser humano, pues tener en cuenta primero estos principios, tener en cuenta cuán mayor bien yo hago por este individuo, por este ser humano que se acerca a mí en busca de ayuda. Tener en cuenta cuál es el mayor bien, no mi mayor bien, no mi mayor beneficio, no mi mayor incluso económico, no buscando mi lucro personal, sino aplicando el primer principio de beneficencia. ¿Cuál es el mayor bien ante una dificultad en el transcurso de esa relación? ¿Qué es lo mejor primero para él? Yo creo que si nosotros nos dejamos guiar con estos principios o con este primer principio, pues siempre las decisiones van a ser las mejor encausadas hacia el bien de nuestro paciente. El segundo principio que hablamos es la autonomía, es decir, el defender el derecho de que nuestro paciente dé en las mejores condiciones cuál es su decisión, de que nuestro paciente dé en la mayor libertad posible la mejor decisión sin afectar. Y nosotros también tenemos que ser ahí como veladores de otro ser humano, no solo de mi paciente, sino de un tercer ser humano que a veces se ve afectado con una mala decisión. Y recordando también el tercer principio de justicia, es decir, de esa equidad que debemos buscar desde el trato que yo doy, y no discriminativo, porque a veces puede suceder, ¿no?, a cada uno de los pacientes, a cada uno de los seres humanos que se acercan a mí. Dentro de este principio de justicia se pueden designar como dos fundamentales, ¿no? Toda persona tiene el mismo derecho a un esquema plenamente válido de iguales libertades básicas que sean compatibles con un esquema similar de libertades para todos. Es decir, cada ser humano requiere, como yo le decía, un tratamiento especial porque es único y diferente, la unicidad del ser humano, pero tiene que estar en iguales condiciones con los demás, es decir, que esa libertad, que ese mejor trato que le doy, aunque sea particular, tiene que ser el mismo trato para cada uno de los que se acercan a mí. Un segundo principio es que las desigualdades sociales y económicas deben satisfacer dos condiciones. En primer lugar, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en igualdad de oportunidades,
y en segundo término deben suponer el mayor beneficio para los miembros más aventajados de la sociedad. Es decir, que yo tengo que dar la oportunidad de desenvolvimiento a todos, pero también tendré que a lo mejor echar mano o echar mayor fuerza en las personas que necesitan más de mí, ¿no? En las personas que a lo mejor carecen de todas las herramientas de iguales oportunidades. Luego de ver estos tres principios básicos y de hacer hincapié nuevamente en que es fundamental de aquí en adelante para cualquier relación, para cualquier caso en el que usted se encuentre, en el que usted a lo mejor haya una duda de cuál será el mayor bien que debo aplicar o cuál será la mejor decisión que debo tomar, pues de tener en cuenta estos tres principios que había mencionado: beneficencia, autonomía y justicia. Si usted lleva primero en la mente, lleva en su profesión primero estos tres principios, yo creo que siempre va a escoger la mejor decisión. Vemos también que estos tres principios no son separados, es decir, no va el principio de beneficencia por un lado, el de autonomía por otro, el de justicia por otro, sino que estos tres principios pues indican los deberes primarios y siempre van en forma secuencial. A lo mejor no el de beneficencia primero, no el de justicia, no el de autonomía, a lo mejor en distinto orden, pero siempre van a estar presentes los tres. No olvide eso, que simplemente nos indican los deberes primarios de todo ser humano y los derechos inalienables de las personas y de los pueblos. Es decir, que nosotros no podemos tomar como mayor relevancia el de beneficencia o con mayor relevancia el de justicia o el de autonomía, sino que los tres son muy importantes y los tres tienen que ir unidos. No puedo buscar un bien, hacer un bien a una persona coartándole su libertad. No puedo buscar hacer un bien a una persona quitándole la oportunidad de un mejoramiento en el tratamiento. No puedo buscar que una persona sea libre haciendo daño a una tercera persona. Entonces vamos a ver que siempre va a cuidar estos tres principios, al estar unidos, siempre va a cuidar de que yo haga la mejor solución, o que yo haga la mejor, proporcione la mejor herramienta, cuidando los tres aspectos. Estos principios no involucran solo a la relación individual, sino a la de cualquier grupo humano dentro de la sociedad con respecto a otro. Yo les decía, este principio no es de una psicología clínica nada más, no es de una relación particular entre un individuo y un profesional, sino estos principios involucran la relación de cualquier ámbito, yo podría incluso mencionar de cualquier ámbito profesional y a cualquier número de personas, ya sea en la psicología empresarial, en la psicología organizacional, en cualquiera de que sea uno o varios los seres humanos involucrados en esa relación. Vemos que los tres principios, como ya había mencionado, simultáneamente tenidos en cuenta, son los que me van a dar realmente una visión clara de por dónde ir en un caso específico, en un dilema ético que se me puede presentar en el transcurso. Nosotros vamos a ver en los capítulos futuros y a continuación en el transcurso de esta asignatura, que pueden haber muchos dilemas que nos presenten, pero que si yo tengo claro estos principios, siempre van a dar, como yo decía, el mayor bien al cliente, van a dar la mayor libertad al cliente, van a dejarle siempre por dónde escoger una oportunidad autónoma a mi paciente. Entonces es importante que usted tenga en cuenta que no los puedo separar, la inseparabilidad de estos principios. Tenga en cuenta que son fundamentales. Para ir concluyendo, pues diría como la parte más básica de este primer bimestre, tener en cuenta, tener claro cuál es la fundamentación de los tres principios, tener en cuenta que son inseparables, tener en cuenta que tienen y estos principios se fundamentan también su vivencia, y nosotros los conocemos, pero su vivencia se aplican en las normas psicoéticas básicas. Es una parte final dentro de este primer capítulo, las normas psicoéticas básicas, las mismas que son tres, ¿no? La norma de la confidencialidad, la veracidad y la fidelidad. Vamos también a
a conocer la aplicación de la norma de la confidencialidad, teniendo en cuenta que nosotros o el profesional, es el psicólogo o el psiquiatra, va a ser como ese confesor, ¿no?, del paciente, y que nosotros tenemos que salvaguardar esa información, ¿no?, ese dato íntimo o ese dato, yo diría, más secreto que a veces el paciente revela a su psicólogo porque desea o tiene el afán y tiene la certeza de que ese profesional le va a ayudar en esa patología que puede presentar. Entonces, la norma de confidencialidad nos ayuda también a cumplir esos principios. La norma también de la veracidad, es decir, que yo en cada momento le digo de la forma, yo diría, más sublime también, la verdad de cuál es su tratamiento, le digo la verdad de cuál es el mejor tratamiento, incluso con los reveses que pueden, con las reacciones, con las formas que pueden también presentarse dentro del tratamiento y afectar a ese ser humano para que él pueda elegir, ¿no?, siempre con verdad. Y la tercera norma que acompaña a estos principios básicos es la norma de la fidelidad, es decir, usted tiene que cumplir con tratamiento que le prometió, tiene que cumplir con las promesas que le hace a ese paciente. Entonces yo creo que si ustedes al terminar de analizar estos tres principios básicos, lo aplican o lo acompañan con las normas básicas, entonces se va a cumplir esas condiciones impredecibles para que se puedan poner en práctica. Entonces yo les invito a conocer estos principios y aplicarlas a través de las normas que van a encontrar también al final de este capítulo primero.